estimado miembro de la Corporación Municipal, estimado ponente, don Francisco Mañá, estimado director del Congreso de Historia, don Lorenzo Martínez Aguilar, estimado consejero y consejera académica, señoras y señores, buenas tardes. Y sean todos bienvenidos a esta conferencia titulada Un valor añadido de riqueza, las fundiciones de plomo y desplates de Linares, impartida por don Francisco José Mañá Marco. A finales del 19, Linares se consolidó como uno de los principales centros mineros y metalúrgicos de España, con un auge significativo en la extracción de plomo. Las fundiciones de plomo jugaron un papel crucial en la economía local, ya que el distrito minero de Linares de Carolina era uno de los más importantes del país en la producción de este metal, impulsado por la abundancia de mineral de plomo en la comarca. El auge de la minería de plomo trajo consigo el desarrollo de numerosas fundiciones y metalurgias que transformaron la economía y la estructura social de la ciudad. Los factores clave para propiciar este desarrollo metalúrgico estuvieron en la riqueza mineral, pues Linares contaba con uno de los yacimientos de galena más importantes del mundo. En la inversión extranjera, empresas británicas, francesas y alemanas impulsaron el desarrollo industrial con nuevas técnicas de extracción y fundición y las mejoras en el transporte con la construcción del ferrocarril de Linares a Puerto Llano en 1866, que facilitó el transporte del plomo a otros mercados. Algunas de las fundiciones más destacadas fueron Fundición La Tortilla, una de las más grandes de la región, con una fuerte inversión británica, Fundición San Luis, que procesaba grandes cantidades de plomo extraído de Linares, y la Cruz, vinculada al capital español. El impacto económico y social de toda esta producción trajo consigo enormes beneficios para la ciudad. Linares se convirtió en una de las ciudades más ricas de España en el siglo XIX. Se generó empleo para miles de trabajadoras, atrayendo población de otras regiones, y se modernizó la infraestructura con la construcción de ferrocarriles y mejoras urbanas. Esta tarde, don Francisco Mañá, en una interesantísima conferencia, nos hablará de todo ello. Él nace en Linares, en el seno de una familia minera y fundidora. Su padre, don Francisco Mañá Hermoso, fue facultativo de minas en explotaciones mineras y metalúrgicas en la Empresa Nacional de Arado, y su tío abuelo, Francisco Mañá Jiménez, doctor en geología, fue director general de la fundición de La Tortilla en los años 40 y 50. Contando solo con 3 años de edad, su padre lo bajó a la mina para que se le aliviara la tos ferina que padecía. A partir de entonces, nace una relación con la mina y todo lo relacionado con ella, que perdura hoy y perdurará hasta su último minuto. Sus primeros años de vida transcurren entre los centros Santa Engracia, Salesiano y Huarte de San Juan, donde se forma. Y es en estas dependencias de la Casa de la Cultura donde nos encontramos, que hace algunos años fueron aulas de la Escuela de Formación del Profesorado de EGB, Antonio López Arista, bajo la dirección académica de don José María Carrascosa, mi padre, cuando un joven Francisco Mañá comienza sus estudios de magisterio. 3 intensos años donde no solo aprende conceptos de didáctica, psicología de la educación, lengua, historia, matemáticas, sino que también adquiere la formación requerida y la capacidad necesaria para desarrollar lo que ha sido su profesión hasta hace 3 años. Se graduó en el área de Ciencias Humanas, en la especialidad de Geografía e Historia, ampliándolo por no existir el doble grado con la especialidad de Matemáticas. Como él mismo manifiesta, estudió Ciencias Humanas para especular sobre el mundo y luego hizo Matemáticas puras para tener los pies en este mundo. Dado su brillante expediente académico, con una nota de sobresaliente, la dirección del centro universitario le ofrece una beca de estudio en la Universidad Católica de Nuestra Señora de Asunción del Paraguay, para que rechaza por permanecer en su ciudad natal.
No obstante, esta misma dirección, para su desarrollo académico, le ayuda a crear un centro de estudios llamado PAIRO, uno de los primeros centros que se crean en Linares, donde pone en práctica todo lo aprendido. Simultáneamente a esta labor se preparan las oposiciones para el cuerpo de profesores del Estado, oposición que la aprueba al año siguiente, con una nota de 9,1, siendo de las 600 plazas ofertadas el número 24 de Andalucía, como reza su registro personal. Su posgrado universitario lo realiza en la Universidad Ramon Llull de Barcelona, en la especialidad de Economía Social, obteniendo una nota media de notable, y ello le habilita como profesor de la Consejería de Trabajo en las especialidades de Educación Social y Desarrollo Comunitario, dirigiendo la Escuela de Economía Social El Puntal de Jaén. Un año antes de la transferencia de funcionarios docentes del Estado a la Junta de Andalucía, se acredita como director de centros educativos del Estado, labor que ha ejercido en el Colegio Público Santa Teresa de Doctora durante 7 años. Los últimos años de ejercicio es nombrado por la Delegación de Educación y Ciencia como profesor de alumnos de altas capacidades, actividad que realiza hasta su jubilación tras 38 años de servicio público en la docencia desde 1986 hasta 2021. Es autor de 2 libros, Las chimeneas en el paisaje minero de Linares y su comarca, en 2009, e Historia y leyendas de una ciudad que comenzaba a despertar en 2013, además de varios artículos, topónimos de leyenda con nombre de historia y La mina de Arrayanes, publicados en la revista Siete Esquinas, y Bolaño de Espuma, en la revista de arte y letraje en torno a Linares, ambas publicaciones del CEP. Fue ponente en el 7º Congreso de la Minería con el trabajo titulado Las chimeneas en el paisaje minero de Linares, única en Europa. Es elegido consejero académico del CEP desde su creación en 2009 y durante 2 años ha ostentado el cargo de vicedirector de su junta directiva desde 2020 a 2022. Ese mismo año da lectura a su discurso de ingreso titulado El dominio público a los caminos rurales, bien común de la ciudadanía de Linares, por lo que es distinguido como consejero académico titular del CEP. Y desde 2023, fecha en la que es elegido concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Linares, desarrolla la labor de servidor público al servicio de los ciudadanos de Linares. Siempre se ha caracterizado por ser defensor de nuestro patrimonio histórico minero cada vez que tiene ocasión, y siempre poniendo en valor su conservación e importancia, pues un paisaje minero como el que Linares posee, pocas ciudades, o ninguna diría yo, lo posee. Querido amigo, maestro, compañero, sé lo que has trabajado en esta ponencia, hasta esta misma mañana has estado. Sé de tu interés, sé que no me queda otra cosa nada más que decirte que la disfrutes. Muchas gracias. Yo creo que ya no podemos ir, ¿no? Señor presidente del CEP, señora directora, señor director del Congreso, compañeros, compañeros concejales, compañeros de consejo académico, bueno, amigos, somos todos amigos. Gracias por estar aquí y me sorprende haber llenado este salón. Ante la evidencia cuantitativa de la producción y el valor del plomo en la plata al día de hoy, 117 millones de toneladas de plomo fundido a 399 pesetas la tonelada de término medio entre los siglos XIX y el siglo XX, nos da un resultado aproximado, ya lo veremos, en euros de 466.830.000 euros. Las 35.100 millones de toneladas de plata de ley común, plata de ley me estoy refiriendo a 925 gramos por cada 1000 gramos, con un valor aproximado de 169.284.492 euros. Esto nos hace plantearnos una pregunta. ¿Fue realmente el metal, su extracción, su fundición, su manufacturación, la razón de ser de nuestra comarca? Intentemos descubrirlo. Vamos a hacer un poquito de historia entre el mito
esquiña y el poder. Tal vez por casualidad, en una noche fría, al avivar el fuego, se observó que aquellos hombres que ya conocían el aprisco y el arado, o sea, que eran sedentarios, que las piedras alrededor de este fuego comenzaban a cambiar su naturaleza. Comenzaba no solo la cerámica, sino la metalurgia. En ese momento se convierte en un instrumento, un elemento gurú de la tribu. Quien domina el fuego, quien domina los elementos, domina la tribu. Pero no solo eso, y en otro día me remito, es otro elemento de sometimiento de los pobres. Quien controla los metales, controla al resto de los pobres. Nuestras crónicas clásicas nombran a los primigénicos asentamientos arqueológicos de extracción y fundición de nuestros distritos mineros. La malaquita, la calcotrita, definitivamente el cobre, será el primer metal trabajado en estas morenas sierras, teniendo su expresión aquí muy cerquita, en el llamado poblado de Peñalosa. Nuestra cultura se remonta a 3.000 años, nuestra cultura metalúrgica se remonta a 3.000 años antes del nacimiento de Cristo. Roma fundió diariamente 200 libras de plata, 90 kilogramos y 30 toneladas de plomo, siendo un elemento esencial en la economía, la guerra y la vida cotidiana. Fueron expertos en la fundición del hierro, del cobre, del plomo, del bronce, utilizándolo para sus armas, sus herramientas, sus utensilios domésticos, sus canalizaciones, sus techos, sus basamientos, su estructura y la plata para pagar a la soldadesca mercenaria. Y sobre todo, la ceca veterinaria, acuñas, monedas que se dan reconocidas, como decía mi amigo Baudi, en todo el imperio, ¿no? La extracción y la fundición fue a sangre, utilizando una mezcla de estos metales con el carbón para obtener el metal fundido. Cuando digo a sangre me estoy refiriendo a una sociedad esclavista. Empleaban hornos simples, conocidos como el horno de berbero o forno en piedra o ladrillo. Podían alcanzar temperaturas bastante altas, suficientes para fundir la galena, la pejita, la marquita. Una vez que el metal estaba fundido, se vertía en bordes de arcilla, piedra o metal, adquiriendo forma simple o compleja, dependiendo del objeto que se deseara fabricar. El uso de moldes era particularmente importante para la producción, como decíamos antes, de las monedas, de las estatuas y de sus herramientas. En Moruno, los musulmanes, aunque es un periodo poco conocido, también trabajaron con hornos de berberos o hornos de Cuba, ahora lo explicaré, hechos de materiales resistentes al calor, ladrillo, arcilla, alimentándose con carbón o leña. Fundieron hierro, cobre, bronce y el plomo. Fueron pioneros en la forja de hierro y el acero de calidad, utilizando el método de temple, enfriamiento rápido que le da más dureza, para la producción de espadas y cuchillos de alta calidad, como fueron las famosas espadas de Damasco. La fundición de monedas durante el Califato de Córdoba, por ejemplo, se acuñaron grandes cantidades de dinares de plata y de cobre. La fundición de estos metales para acuñar esas monedas se realizaron en talleres de fragua con sus moldes de plomo y plata de Sierra Morena. En el plomo, toda la construcción de Granada, de Alhambra y toda esa estructura se sacó generalmente de la zona del Arequipe, la zona de Sierra Nevada. La precisión en la fundición del bronce y la plata permitieron objetos ornamentales y artísticos, joyas, adornos, que la tradición aún perdura en Córdoba y en Granada. Vamos corriendo un poquillo para meternos en faena y nos vamos a la unidad de la España con los Austrias y los Borbones. Parece ser, y así lo es,
que Carlos V ya tiene un precedente como ciudad cuando los villanos, no, todavía no eran villanos, la Alehuela decide de explotar las antiguas minas romanas, con tal fin de cuando termina la guerra de, o sea, todo el periodo de la Reconquista, la soldadesca se establece en Cástulo y según dicen las crónicas, esa soldadesca se dedicaba a atacar a los vecinos del lugar, a campesinos y un poco creando inestabilidad. El cabildo, bueno, los responsables de la Alehuela, del movimiento de Baeza, deciden crear batidas, bueno, primero explotar las minas antiguas de Baevelos, antiguas romanas, y con los beneficios intentar echar esa gente, cosa que consiguen, y a cambio ya se nos da no el término jurídico, sino el inicio de la villa. Los 2,5 millones de arrobas de plomo según el archivo de Simancas, o sea, 31.250 toneladas, fundidas por 40 fundidores para la construcción de la Escorial, el tránsito de la bombarda, o sea, de la piedra al uranio, el paso con la creación de cañones, la facturación del mármol de Macaé y los 7.500 maravedías per cápita nos da como principio el título con Felipe II de Villa, y ese afán recaudatorio. Todo contribuyó a que ya el 35% global de la economía local empieza a ser el metal, gestionada por la Casa de los Millares, la Casa de Hacienda de la Austia, dándonos el título de villa bajo ese auspicio imperial. Los Borbones nos dieron una real feria, sí, en la guerra de sucesión entre Austria, Carlos II y Felipe V, una gesta realizada por 11 globeros, es decir, 11 personas que dominaban la pólvora, rompieron la muralla de un serrallo fértil y en consecuencia de eso nos dieron una feria real, libre de impuestos. Crearon nuestra Casa de la Moneda, fabricando otra, el ochavo del Maravedí, 8 reales. Una casa de munición que fue decisiva en los de Oilé, y curiosamente, y pocos lo conocen, Pepe sí lo sabe, hasta mediados del año 70, la empresa nacional Adaro mandaba una serie de plomos para el pudridero real de la Escorial. Los reyes en 25 años se pudrían, se descomponían con plomo original. Una cosa muy curiosa. Yo recuerdo de chaval comentarlo en la casa, como si mandaba su plomo a través del Cerro de los Ángeles, aquí en Madrid, la compañía que ya era simbólico, como se mandaba ese plomo. Yo no creo que ya fuera para pudrir a reyes, sino que se mandaba ese plomo a la casa real. La pirometalurgia, ya nos vamos a meter en faena, el plomo, el desplate y otra manufacturación. Quiero hacer una salvedad, porque nos vamos a meter en faena. Quiero distinguir lo que es el horno de piedra y el horno de fragua. Tener claro que el horno de piedra es aquel que funde directamente la piedra, y el horno de fragua, la fábrica, ya trabajan con metal fundido. O sea, necesito menos poder calorífero para el molde, cambio y estructura. Rápido, Rápido. La arena húmeda, el sulfuro de plomo, por eso estamos todos casi emplomados, que se funden mediante un horno adecuado. El proceso es básico para fundir la arena, todos lo conocemos en este pueblo, que implica los siguientes pasos: el lavado gravimétrico de separación de lo que los bambineros decían, la ganga y la mina, lo que vale y no vale, su trituración, la arena se tritura en partículas finas para montar la superficie de reacción y facilitar la eliminación de impurezas. La concentración, a menudo se utiliza la flotación
para concentrar el mineral, separando la galena de otros minerales no deseados. Concentrada la galena se mezcla en un horno con la caliza, con piedras calizas, los famosos camerinos, trinares, ¿no? Y el carbono a menudo de forma de coque o carbono. La mezcla se introduce en un horno y se funde aproximadamente entre 1000 y 1200 grados. En el horno, esto lo digo rápido, sufren unas reacciones químicas, el sulfuro de plomo se descompone en dióxido de azufre y la caliza se descompone en óxido de calcio. El óxido de calcio ayuda a eliminar la impureza, formando una escoria que ya tenemos todos, la conocemos todos en nuestro entorno, de las sustancias no deseadas. Ese plomo fundido se recoge en la parte inferior del horno, mientras que los gases de azufre se capturan de nuevo a través de la galería de Vallarde, a través de la casa de sacos, con la idea de un reciclaje de ese 20% que se utiliza para plomo de menor calidad. La escoria, hablamos antes, la impureza que se separa en forma de escoria negra, pueden descartar y procesar para obtener otros metales secundarios e incluso en el mismo proceso de fundición. Fijaros que desde la época romana el grado de producción, el grado de efectividad a la hora de fundir el plomo ha funcionado. Durante la época romana parece ser que el rendimiento era de un 45%. En el periodo árabe, un 50%, en el imperial, otro 50%, los borbones, o sea, la tecnología en época borbónica ya 60, e incluso con la revolución industrial nos sacamos el 100%, entre un 75 y un 85%, hasta tal punto que después de la guerra civil vinieron compañías, sobre todo vascas, emitas, para reclamar ese mineral, ¿no? Los hornos, los tradicionales, el clásico horno de grisol, de barro o piedra. Luego nosotros tuvimos aquí los hornos de cubilete o los conocidos boliches, que ya es una innovación importante, sobre todo porque circulaba el aire. Pero el más productivo, que siempre tuvimos aquí junto con el Newman, fue el de Barbero. Con el tiempo, estos hornos permitían un mejor control de la temperatura y oxidación, lo que resultaba de mayor calidad el metal fundido. Era utilizado para fundir el metal de plomo y cobre, y nuestras grandes fundiciones contaron en la cruz con 21 hornos de Barbero, La Tortilla con 29 y San Luis con 17. Luego, posteriormente, vendrán los hornos Newman, y ya de pasada, después de la guerra civil, los años 50, vienen los hornos de arco eléctrico y los hornos de inducción. Son conocidos por los jóvenes ingenieros que tenemos aquí, pero bueno, ya no somos tan jóvenes ninguno, ¿no? Y ya en ese sentido, que incluso los últimos años del plomo linarense no fue tal. Salía más barato el traído de Marruecos, porque los costes de producción de nuestra mina eran más caros que exportarlos de Marruecos. Bueno, vamos a tener números. A ver, este linares de dónde viene. Ese linares del siglo XIX, ese milagro de luces y sombras, como dice nuestro congreso, ¿de dónde viene? La grande función metalúrgica de Fragua y la fábrica metálica de Linares, con más de 20 hornos, con un rendimiento medio de plomo dulce de 23.000 toneladas y un rendimiento bruto de plata de 87.000 kilos anuales, como la Cruz, la Tortilla, San Luis, las medianas como el Hidalgo, la Esperanza, la Fortuna, y las pequeñas como la Auxiliar, la Viuda, la Lorquina, la Entretenida, San Juan, San Joaquín, la Riqueza, Pentolares, la Parrilla, San Roque, etc. O sea, ha sido bestial como viaje. Las fábricas metálicas de hornos de Fragua, de plomo, aluminio, hierro y quincalla, como la Constancia, San José, La Prueba, San Gonzalo, produjeron entre 1875 y 1920 117 millones de toneladas de plomo fundido y 35.100 toneladas de plata de ley,
amén de los miles de toneladas de subproductos de Faragua de difícil, prácticamente de imposible cuantificación, como el hierro, el acero, el zinc, el cobre, el estaño, el aluminio, el latón, la tincaria. Siendo los mayores, como nos ha dicho antes la directora, los primeros mayores productores en la primera fase de la revolución industrial de plomo dulce del mundo. Se sacaba con el plomo. En esa primera fase de la revolución industrial siempre nos hemos hablado de las láminas, las barras y los lingotes. No, pues se hicieron más cosas. La munición y los blindajes, las tuberías y los accesorios de fontanería, los basamientos y techos, la pintura en blanco plomo, que se utilizaba esta pintura en todos los hogares y en todas las superficies, y le da su resistencia a la corrupción y el poco de gasto. La incipiente industria de automóviles, las tuberías, o sea, las baterías de plomo, el badeo y el descubrimiento de los cables eléctricos. Viene a ver si se ha fundido los plomos. En los inicios, todo el recubrimiento, incluso es un elemento a tener en cuenta, el primer cable submarino que se lanza entre Europa y América para las comunicaciones está recubierto con plomo. Las aleaciones de plomo, como el plomo estaño, utilizando la soldadura en la fabricación de componentes eléctricos y electrónicos. El vidrio, la cerámica, las pesas, contrapesos, radiografías, protección contra la radiación en producciones industriales. Es decir, es un producto básico en la primera fase de la revolución industrial. El desplante, nosotros nunca hemos tenido plata relativa, ¿no? Siempre ha sido la plata del invierno. Nosotros hemos tenido otro tipo de fundición de la galena argentina, ¿vale? Como utilizando una técnica de cianuración, refinado e incluso por destilación. Algunos elementos manufacturados de la plata. No solo la plata, la platería tradicional, candelabros, platos, hubo mucha infraestructura aquí, junto con la Quintalla, que ahora lo veremos en 1909. Las tazas, los vasos, utensilios de mesa, la platería de Viñales, es conocida por su alta calidad y su diseño elegante. Pero quizás el menos conocido fue la fotografía que se representa aquí, tres señores con un lingote de plata de 19.250 onzas, 449 kilos de plata pura. ¿Para qué se fundió? Media tonelada de plata pura, ¿para qué? Pues sencillamente un contrato que hace la compañía La Tortilla cuando la cosa se traslada a Harrow, Inglaterra, al sur de Inglaterra, firma un contrato para la elaboración del nitrato, para la utilización del nitrato de plata, los aluros que se ponían de plata al lado del cristal en los primeros talares antiguos, ¿no? Si el cero era 0,03, el porcentaje de aluro, ese lingote de 449 kilos emulsionó aproximadamente 1,5 millones de la antigua fotografía de 16 por 18. Un elemento que tenemos que conocer. Firma de La Tortilla por la empresa Harrow, que era de la Coda, Inglaterra, ni otro. Monedas y medallas, la plata y el cobre, los chavos de Maravedí, ya lo hemos visto, hasta en la CAC tuvimos nuestra mesa de moneda hasta 1869, y esa plata se destinó a otras técnicas. La joyería, se ilustraba los anillos, los pendientes, las pulseras, tan conocidas como hemos visto antes, de época
árabes tanto en Córdoba como en Granada. Los objetos de adorno, espejos, artículos ornamentales, objetos religiosos. Siempre se ha dicho que la corona y los candelabros del Nazareno estaban hechos de plata al final. La quincalla, no quinqui, sino quincallero. Hasta 1909, que se va a Europa, nosotros somos unos grandes trabajadores de los hornos de fragua y de esa quincalla. El timo no se utiliza para referirse a una amplia gama de productos estructurales de metal que se fabrican en serie por encargo, como son los artículos constructivos de la estancia, decorativos, utensilios domésticos y herramientas. Esas herramientas domésticas que hasta hace muy poco tiempo estaban en todas las casas: candelabros, utensilios de cocina, candiles, rejas, sartenes, quinqués, llaves, elementos decorativos, accesorios para la misma industria minera, como eran las picotas, las palas, los picos, los materiales de construcción y blindaje, y las placas y otros productos de publicidad. Hace muy poco, el latón, la chapa, se utilizaba por el anuncio de la revoltosa y de la inesperada, e incluso las canas de membrillo, como que se vea. El cuadro de Bali se hacía de lata o latón, donde nosotros hemos sido los grandes especialistas. Ahora lo sistematizaré poquito a poco. La riqueza de plomo, de láminas, tubos y lingotes que se produjeron en esta zona y su valor fundido como referencia a Londres, como referencia a Cartagena, como referencia a Linares y Linares. Eran los tres elementos con los que nosotros trabajamos: Cartagena, Londres y Linares. Para que no rompáis los ojos, os saco una media. El precio bruto de la tonelada de plomo hundido en pesetas fue variable, dependiendo de la oferta y la demanda mundial, las condiciones económicas de España, la fluctuación en los mercados internacionales. En términos generales, salvo crisis puntuales, en 1890, en 19, la industria de plomo permaneció relativamente estable. Así, en el precio medio por tonelada, entre 1870 y 1900, anduvo entre 290 pesetas la tonelada. Entre 1900 y 1910, 375 pesetas la tonelada. Entre 1910 y 1920, 500 pesetas la tonelada. Y estableciendo una derivada como precio medio de 399 pesetas por tonelada, nos da un resultado de 466.830 millones de pesetas. Si esto lo dividimos en los 45 años, más o menos entre el 75 y el 20, que hay una crisis muy fuerte de la minería y de la fundición, aunque luego se recupera, nos sale un valor global aproximado de 1.037 millones de antigüedades. Como nos grita. ¿Dónde lo voy? Arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda, ¿dónde? Ese fe. Venga. Vámonos a la plata. Vámonos a la plata, que el precio de la plata de ley, que vamos a hablar antes, 925 gramos por cada miligramo, estaba aproximadamente entre 1,5 y 2 pesetas por once. Una tonelada métrica equivale aproximadamente a 32.150 onzas. Si calculamos en pesetas la tonelada, observamos que en el periodo del 75 al 95 está la onza a 1,75, lo que hace 56.262 pesetas la tonelada. Finales del siglo XIX, su valor de mercado estaba entre 2 o 3 pesetas por onza, estableciendo una media de 2,5 por onza, nos salen 80.000
pesetas tonelada. En los primeros años del siglo XX experimentó un altibajo debido a la Primera Guerra Mundial, recuperándose un poco, adquiriendo un valor de 2,5 entre 4 y 4 pesetas. Si sacamos una media de 3,25 pesetas, nos da un valor de 104.488 pesetas por tonelada. Importante notar que estos valores son aproximados, y reflejan los precios de promedio en ese tiempo sin tener otros factores económicos que ahora lo veremos. La 35.100 toneladas a un precio de 80.382 pesetas de término medio hace un montante, ya estamos, de 2.748.680.200 pesetas, con una rentabilidad anual aproximada de 61.081.782 pesetas. Estamos hablando de cifras muy serias. Claro, esto era el rendimiento bruto, pero de ahí hay que descontar. De economía, algo lo sabemos, hay que descontar los gastos. El primer gasto son los impuestos. Y eso nos va a llevar a una reflexión muy curiosa para un ayuntamiento rico. El Estado del Ayuntamiento de Linares ha aplicado varios tipos de gravámenes relacionados con la producción y la transformación de mineral. Se calcula que los impuestos medios estatales anuales de concesión, extracción, fundición y transporte se sitúan en un 12%. No vamos a tener la variable de las sociedades mineras que ahora veremos. Así, el plomo fundido para nuestro Estado supuso 164.400.000 pesetas. La plata de ley, impuesto especial de metales preciosos, conllevó 7.329.814 pesetas de término anual. ¿Y el ayuntamiento? Aunque parezca mentira, ojalá hubiéramos tenido esos recursos ahora. El plomo fundido conllevó anualmente unos beneficios en impuestos de 31.110.000 pesetas. Y la plata, pese a ser un metal precioso, tenía se grababa un 2% de derecho de fundición, lo que nos daba al ayuntamiento, lo que dio al ayuntamiento 1.229.636 pesetas por año. Eso nada más que del plomo y la plata. Eso permitió que es un ayuntamiento rico, un ayuntamiento que jugó con elementos muy interesantes para un pueblo y de vez en cuando con algún que a otro no hay nada nuevo bajo el sol, con alguna que otra, como se dice, meter la mano en el cajón, ¿no? Fuimos una de las primeras ciudades que trajo el agua potable del Centenillo, la luz de gas, las canalizaciones de los arroyos, el adoquinado, los ensanches, los paseos, el ornato, la especulación del suelo. O sea, fuimos a una ciudad que se corrió. O sea, yo he tratado de demostrar que se corrió el dinero. Y la mejor manera de demostrar que se corrió el dinero, cuantificarlo de una manera clara. Bueno, esto ya sabéis los impuestos que tenía el municipio, las cábalas, los impuestos directos de la minería, los arbitrios, los derechos de fundición, ese es el derecho sobre la plata, y otras tasas municipales relacionadas con la actividad minera y con la utilización del suelo. Las políticas arancelarias, que hay cosas más curiosas, en el caso hecho, sabe, ¿no? En el caso hecho, pues sí, las políticas arancelarias se establecieron con 3 países, Inglaterra, Francia y Alemania. Inglaterra dejó, es más, es curioso, cuando uno estudia te das cuenta de determinadas historias como se exportaban, entre comillas, por los propietarios eran ellos mismos y se importaba poco, hacer una política de laissez-faire, que se dice así en inglés, dejar hacer. Hasta tal punto que como era elemento de exportación tuvimos casi los mismos privilegios que la Commonwealth. Francia ya se tuvo una política un poco más proteccionista, ¿no? Con las regulaciones arancelarias. Y Alemania sí, fue más restrictiva.
La Primera Guerra Mundial revienta las dinámicas comerciales de toda Europa, las necesidades bélicas aumentaron y los mercados internacionales se vieron trastocados debido a la guerra, hasta tal punto que lo sabemos, que la tortilla en un momento determinado en la Primera Guerra Mundial, aunque nos declaramos no beligerantes, fuimos germanófilos. Y el Ministerio de la Guerra incauta las acciones de la tortilla, que en principio era de condición militar, o sea, de propiedad británica. Y lo que más nos interesa a nosotros, el salario. Los salarios de los trabajadores de la mina y de las plantas de refinado eran muy bajos, eso sí. Si lo consideramos con el bracero, si lo consideramos con el jornalero, aparte de la estabilidad que supone todo el año trabajando y la temporada que significa el trabajo del campo, tenía un rendimiento superior entre un 20 y un 25%, ¿vale? Se ganaba más aquí. Eso sí, a los 38 años del término medio, la salud estaba machacada. Todos lo sabemos, ¿no? Eso no tengo que incidir mucho, ¿no? 38 años era más o menos la vida de un minero. Las jornadas eran largas, la mayoría de las minas y fundiciones en principio trabajaron de 10 a 14 horas. Los sueldos de los mineros y fundidores, según Naranjo de la Garza, voy a ver el jornal diario en términos de pesetas. Un peón ganaba entre 1,75 y 2,25 pesetas. Un peón de lava entre 2,50 y 3 pesetas. Los muchachos, los chicos, los niños, hablaremos un poco, entre 0,85 y 1,25 pesetas. Las mujeres ganaban, usted, pariente, entre 1 peseta y 1 peseta 25. El peón en el interior de una mina de 2,75 a 350 pesetas. A 350 pesetas, no a 350 pesetas. Los muchachos acarreadores entre 1,25 y 1,50. Los umbrales de horno entre 2,50 y 3,50 pesetas. Un maestro fundidor entre 4 y 6 pesetas, un escribiente entre 2 y 3 pesetas, un almacenista entre 4 y 7 pesetas, un topógrafo entre 6 y 8 pesetas, y los capataces y ingenieros que no estaban sujetos a fundir. ¿Vale? No hubo ninguna regulación clara de la jornada, y cada empresa pues, tenía sus propias características. Las condiciones de trabajo eran extremadamente duras, una gran exposición al polvo, la humedad, los humos, el sílice, el azufre, y con un alto riesgo de accidentes y con muy poco descanso, teniéndose la mortalidad entre 29 años. Me decía, siempre me gusta, ¿sabes? Me decía Pepe Larrín, el hermano de Julio Larrín, conocido por todos nosotros, fundidor de la Cruz de Toro, que cuando terminaban los trabajos, ¿sabes lo que se hacían los fundidores los unos a los otros? Se restregaban con el tropajo y con jabón lagarto las espaldas y las partes no PP, con la idea de quitarse las sales de plomo, carbonato de plomo, que se metía la sangre y reventaba el hígado, ¿no? Hay algunos comentarios que no necesitan más comentarios, que una persona a otra persona le raspe la espalda para quitarle la sangre. A principios del siglo XX, algunos movimientos sindicales en Venezuela comenzaron a luchar por las mejoras de las condiciones laborales, consiguiendo ley, sobre todo en el tema de la hora del trabajo, de la seguridad del trabajo y el trabajo infantil. Así, se reduce el trabajo laboral de 8 a 12 horas. Eso sí, estaba el concepto de doble, trabajar 2 días, descansar 1, y el trabajo a destajo. Trabajo a destajo. Fijaros, una variable de la alimentación en 1861
una familia minera dedicaba un 64% y en el 21 un 58%. Vemos progresivamente el gasto de una familia. La vivienda de un 17%, sí, eso más o menos se mantuvo, aunque se ve la especulación que aparece en la expansión a un 21% en el gasto de vivienda. Los vestidos y el calzado de un 8 a un 10%, los gastos de una casa, el 2,5 a un 2,4%, la sanidad 0,5 sube hasta 0,7 y el combustible y el alumbrado de 6,89 a 10,3. La tecnología, los métodos de extracción, o sea, son costes añadidos, ¿no? Las técnicas de extracción seguían siendo manuales, con la utilización de martillos, palas y pólvora para dinamitar las rocas. La eficiencia no era alta, lo que implicaba un coste elevado por tonelada de ese mineral extraído. Las mejoras para extraer el agua, el uso de la maquinaria más pesada y los nuevos hornos sí llegaron al principio del siglo XX, pero no fue universal. El transporte, aquí se nos fue mucho dinero en el transporte y en el combustible, tanto como fundente o como combustible de la horno. Transporte se hacía en un principio en carros y galeras, luego nuestra infraestructura ferroviaria, Linares estaba bien comunicada por ferrocarril, lo que ayudaba a reducir los costes del transporte de los minerales hacia los centros de transformación. Sin embargo, a veces las tarifas ferroviarias eran elevadas, lo que aumentaba el coste global del producto. Además, las infraestructuras eran insuficientes en algunas zonas, lo que causaba retrasos y gastos adicionales. Aquí tenemos una tabla, dos tablas de la línea Linares Fuentegenés y de la línea Linares Almería, una donde está las toneladas que se transportó y otro costes en pesetas. Para hacernos una idea, en 1901 en costes en pesetas fue de 795.768, en el 10 de 886.505 costes en pesetas corrientes y en época ya de crisis 910.516. Los ingresos y gastos por el tren que iba hacia Almería. En 1902, que cuando se inaugura, tuvo un beneficio de 1,04 millones de pesetas. Ya en el 10 seguimos habiendo rentabilidad y ya observamos la crisis del 19 como empieza a ser deficitario, como ya se pierde 600.000 pesetas y en los años de decadencia del 20 ya se pierde 3.200.000 pesetas. Los costes del procesamiento metalúrgico, es decir, los costes, hemos estado hablando antes que el plomo necesitaba los fundentes, la cal y el carbón y el combustible. Hacemos un análisis un poco general del coste del combustible, del carbón sobre todo, que venía del carbón cordobés y del ecuatoriano. Entre 1875 y 1895 fue de 90 pesetas la tonelada, entre 1895 a 1905 bajó, progresivamente bajaron los costes de producción. En el carbón, 25 pesetas por tonelada, entre 1905 y 1920, 30 pesetas por tonelada. Esa calidad de mineral a lo largo del periodo entre 1875 a 1920 pues iba variando. Los minerales más ricos, como el contenido de plomo, eran más fáciles de procesar y menos costosos en términos de energía y recursos. Sin embargo, los agotamientos progresivos de los filones en los yacimientos hacían que el plomo tuviera menos calidad y a tener menos calidad, mucho menor rendimiento tanto en la extracción como en la fundición. Los costes asociados. Muchas de las minas eran explotadas por grandes empresas extranjeras, nacionales y muy pocas locales, lo que implicaba que los beneficios se repartían entre pequeños grupos de accionistas, mientras que la mayoría de los trabajadores y mineros solo recibían salarios bajos. Cosa más curiosa, ahora lo veremos, como el 31 al 35% se dedicaba a los salarios
para 10.600 personas y el 24% de beneficios empresariales para 100 o 150 personas. De ahí, fijaros, ahora tiene todo un bloque. Las empresas solían financiarse también por actividades mediante crédito y que generaban intereses y cargas financieras adicionales. De ahí la presencia de sedes viceconsulares, tanto en Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica y Suiza, con la idea, incluso la italiana, el dueño de los Cervantes decía que era el vicecónsul italiano. Los vicecónsulos que nunca hemos sido, oímos mucho por Linares, los consulados de Linares, no, el radio vicecónsul solo tenía una función de transacción económica, hasta tal punto que generalmente el vicecónsul solía coincidir con la persona o con el dirigente de la empresa. Fue el caso de Thomas Sowell, que fue el vicecónsul británico y aparte de eso era el dueño de la tortilla. El tintineo del dinero hizo que viniese a Linares, aunque parezca mentira, no se potenciar los grandes bancos españoles, empezando por el primer Banco de España, donde nos encontramos ahora mismo, que no estaba en Jaén, sino que estaba en Linares. Automáticamente el nombramiento como una de las primeras, o la primera sucursal fuera de Madrid, el hispanoamericano, el central, y el Marqués intentó generar una casa Monte de Piedad y una caja de ahorros para generar una burguesía local. A tal fin, en la Casa de Socorro, él invirtió 1,5 millones de las antiguas pesetas. ¿Vale? Los círculos mercantiles, las cámaras de comercio, un hervidero a nivel socioeconómico. Bueno, vamos a sumar y a restar. El rendimiento bruto, hemos estado hablando de anual, ¿eh? Elegido un año de luces. El rendimiento bruto del plomo y la plata en su fundición fue de 1.098 millones de pesos. Si le quitamos los impuestos del Estado y los impuestos municipales, que también es un beneficio, evidentemente, para los municipios y para el Estado, son 164 millones de pesos. Queda un capital amortizable de 934 millones de pesos. Vamos a ver los costes de producción. 35% al salario, 326 millones, aranceles un 4%, 37 millones, tecnología de mantenimiento, 74 millones, costes de procesamiento y combustible, 270 millones, gastos asociados, un 2%, 18 millones, gestión y financiación, un 5%, 46 millones, transporte, un 17%, 158 millones. Eso hace un montante de coste de producción de 695 millones 318.043 pesetas, lo que nos da del pastel el beneficio empresarial de aproximadamente 281.289.257 pesetas. Aquí se ve muy claro que el 35% de ese pastel fueron para 10.600 monedas y 238 millones fueron los beneficios para muy pocas personas. Rizando el rizo, a modo comparativo aproximado del año 1910 entre pesetas y euros a 2025, según el calculador de valor relativo Measuring World, atendiendo al Producto Interior Bruto como indicador de inflación, la peseta en 1910 equivaldría en euros el siguiente precio a 2025. Una peseta en 1910 equivale aproximadamente a 0,06 euros actuales. Si nos situáramos en euros al día de hoy, el rendimiento bruto del plomo anual supuso 62.200.000 pesetas.
El rendimiento bruto, de euro, no a euros. El rendimiento bruto de la plata supuso 3.664.907 pesetas. Los euros, de hecho. Los impuestos municipales de plomo y plata, 1.000.000, casi 2 millones de euros. Los salarios, 19.614.000 euros. El transporte, 9.526.800 euros. El combustible, 16.251.000 euros. Y el beneficio empresarial, 14.296.917 euros. A modo de conclusión, despertamos al mundo como una de las ciudades más poderosas de España, a nivel minero metalúrgico, industrial y comercial, no exento de una tristeza al ver que los frutos de nuestra rica tierra se nos iban de las manos si tuviéramos el control de los mismos. Tuvimos las dos fundiciones más importantes de Europa, 2 decenas de fundiciones metalúrgicas y de fragua, con numerosas fábricas de manufacturación. Se concedieron 1.001 licencias entre explotación, de explotación entre concesiones de Masía y Escoriales, minándose 800 kilómetros de galería, la distancia entre Henares y Barcelona. Trabajaron según la mutua minera 10.600 almas en la minería, la industria y la metalurgia, 200 en el ferrocarril y en la seguridad de la ciudad y las minas, no sabiéndose con certeza las personas que poblaron por todo el distrito. Sí, atendiendo a los criterios de las mutuas y a las sociedades mineras, las 30 y tantos mil personas censadas de ese año no corresponden con la realidad fluctuante. Según Sánchez Picón, en los movimientos migratorios, aunque no era una población estable, se calcula que en esos años popularon por nuestro distrito unas 75.000 almas. La mayor productora de plomo y de plata del mundo, una de las ciudades de fuerte inversión de capital a través de sociedades extranjeras, nacionales e incluso de una incipiente burguesía local, Caja de Ahorro y Monte de Piedad de Linares, 5 sedes viceconsulares, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda y un representante viceconsular italiano, el Banco de España, los grandes bancos españoles, como el Banco de España, Banesto, el Hispanoamericano, el Central, con numerosas sociedades mercantiles, la octava ciudad española como renta per cápita y una de las primeras en movimiento migratorio de España, 6 estaciones de ferrocarril, 4 terminales, Linarejo, San José, Andaluza y Arroyo, y 2 de paso, cuando ya no iría a Palme, un tranvía hacia las minas y hacia la Loma. La quinta ciudad andaluza en poseer luz de gas, proyectada por el mismo Isaac Peral, las primeras ciudades de España en tener asistencia sanitaria y gota de leche para los niños hijos de la viuda minera, cafés cantantes, círculos filarmónicos, culturales, prostíbulos, teatros, inusuales para una ciudad, los mejores colmados y comercios de Andalucía Oriental, primera escuela universitaria de España una de las primeras escuelas universitarias de España de capacitación profesional en minas e industria, una burguesía técnica ilustrada agrupada en logias empresariales, 6 logias con 450 miembros, interesada por la cultura, la música, los jóvenes, las condiciones laborales, el progreso, donde destacan figuras de don Mariano de la Paz. Me permite que me ponga una copa de agua. El don Mariano de la Paz, que sabéis que inició el movimiento escultista de Linares, Naranjo de la Garza, que aunque no era de Linares, influyó mucho en nuestra ciudad. Los hermanos Alfredo, Francisco y Fernando, el director del Instituto Libre de Linares, que sabéis que con la Brujería de la Esperanza y la mina de la provincia de San Humalía, ya poco conocido, junto con Jiménez de los Ríos, fueron de uno de los primeros inversores de capital de la Institución Libre de Enseñanza. Federico Ramírez, mi amigo del año pasado, Antonio Conejero, con una hazaña. Aquí tenemos a su nieta y a su bisnieta,
y su bisnieto cónyuge, Cristóbal Medina, Antonio Conejero, que consigue por la legendaria en tierra francesa, en propiedades francesas, elevar la chimenea más grande en su momento, la chimenea de plata y plomo de la Cruz, el edificio fabril en su momento más grande de Europa. En consecuencia, le obtiene la Legión de Honor francesa, máxima condecoración humana. Faustino Caro y la Constancia, Enrique Aquino, López de Arte, José de Murgues Rodríguez, Marqués, Corral y Mayral. Un papel relevante de la mujer en las condiciones sociolaborales. La mujer fue una mujer valiente. Decía que el diálogo de Bon, la mujer no podía entrar a la mina, un malfario machista y misógino, ¿no? Porque decía la mala, no sé, la mala, que decía como una mujer iba a obligar dentro del vientre de otra mujer, de la tierra. Sin embargo, nuestras mujeres originales, en la lava, en los terreros, trabajaban de sol a sombra de lumbre a hoguera por el jornal que hemos visto. En la huelga, que también las tuvimos, como el motín de los consumos, se echaron a la calle a defender el pan de sus flores. Murieron 17 mujeres. Se llenaron en mitad de los caminos los días de paga para recoger al menos la mitad del jornal, para llenar las almacenes. Ya se sabe cuando se cobraba por semana, donde se terminaba muchas veces, la calle Guillén, la calle Quintana. Entonces las mujeres salían a mitad de los caminos. Me decía la farinera que para descanse que su madre se paraba cuando venía su padre a que al menos le diera la mitad del jornal, ¿no? Cámara de Comercio, sociedades mercantiles, sociedades obreras, potentes sindicatos con el mayor empuje económico y social del país, prensa diaria con editoriales de todo tipo de pensamiento, influencia política en toda la ideología y sobre todo el finalismo. Una forma de vida, una forma de pensar vinculada a la mina, caracterizada por la lucha social, la solidaridad y el marcado contraste entre las clases sociales. Hemos sido solidarios, vecinales, valientes, a la vez individualistas, reivindicativos, pendencieros a veces, de Linares y Pincha. Una dualidad religiosa y iconográfica entre arriba, creyentes, su Magdalena, su Santa Bárbara, su Virgen de Linarejo, pero abajo vivían San Bernardo de Cura, porque ellos estaban en la tierra del Averno y no querían saber toda la religiosidad. Incluso dejaban en la taleguilla cigarrillos para que el dueño del Averno, el dueño del infierno, no se enfadase. En definitiva, un legado material e inmaterial que debemos conocer, enseñar, proteger, ponerlo en valor, porque de esta gente, de estos fundidores, de estos mineros, aprendimos una cosa, que nos gusta vivir la vida, porque se jugaba con la muerte. Muchas gracias. Lo que tenemos que poner en valor, pero esto ha costado mucho sangre, sudor y lágrimas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo te quiero preguntar a la universidad.
¿a qué edad entraban niños a trabajar a la mina? Si tenéis esa información. Ya en la época romana hay un elemento epigráfico de un niño de 4 años llevando la puerta y la carretilla. Las primeras voladuras que se hacían a finales del siglo XIX y principios del XX, hasta que se regula la normativa, cuando aún no estaban intimados en la galería, o teníamos, con todo el respeto, éramos o eran hombres muy pequeñitos, más pequeñitos que yo, y es decir, o eran niños. El niño trabajó en la mina a partir de los 10 años, luego en lavaderos y exteriores, en la bodega exterior, con 13 y 14 años, o sea, muchos padres nuestros están aquí y muchos abuelos, entre 13 y 14 años. Sí, aquí se trabajó, los niños empezaron a trabajar en época antes de la regulación de Primera Rivera con 10 y 11. Y además, quizás trabajando en lugares, en un momento determinado, que por las características del niño nadie se metía. Y todavía las minas no estaban intimadas. Bueno, yo lo primero que quiero darte la enhorabuena por esta explicación tan maravillosa y tan necesaria para conocer más y poner en valor lo que es nuestro pasado minero y el patrimonio que disponemos. Y mi pregunta es, hay algo que a mí me llama un poco la atención en torno a los movimientos obreros. Tú has hecho referencia a los movimientos obreros de la época. Fíjate, hace poco escuchamos la triste noticia del fallecimiento de 5 mineros, ¿no? Por causas que probablemente a lo mejor eran por las condiciones laborales que tenían. Entonces, ha hecho referencia a los sueldos, por llamarlo de algún modo, a esa diferencia entre los niños, las mujeres, pero si comparamos, por ejemplo, con el movimiento obrero que había en la zona del norte de España, sí que es más conocido y más llamativo no sé si es que aquí no lo había para la cantidad de trabajadores y la revolución y demográfica que hubo. Hay una variable. Primero, uno intenta no marcar los extremos, por lo menos porque estamos muchas personas, pero las realidades son realidades y eso no lo podemos obviar. Linares es un vivero de mano de obra barata donde se pone en práctica en la primera fase de la revolución industrial un capitalismo salvaje. No cabe en términos medios. Susana, no cabe en términos medios. Te hablando de mostrar los sueños. Te hablando de mostrar los sueños. No cabe en términos medios, no tengo bien dicho. Entonces, ante eso empieza primero las sociedades obreras, luego los sindicatos organizados, la importancia, los movimientos revolucionarios, entre comillas, o de justicia. Algunos eran revolucionarios, otros vamos a llamar de justicia, porque no había más narices de oponerse a ese sistema. En 1919, tengo yo constancia, una huelga que hay en la tortilla. Nosotros vivimos aquí, sé que hay varias que no la quería introducir, pero si queréis la vamos introduciendo. Nosotros vivimos aquí un batallón militar dentro de la ciudad que se encontraba en la calle de arriba, la calle de Zambrana, está el Palacio de Zambrana. Ahí veíamos como, y en esa huelga revolucionaria, porque huelga revolucionaria, para mí era pan, era pedir trabajo y pan, se ocupa militarmente Linares. Hasta tal punto que tienen que mediar en muchos sectores, hasta el mismo Pablo Iglesias, como acción sindical, porque ya se veía ese incipiente, fue un capitalismo bestial. A nosotros nos consideraban, ¿te acuerdas que el otro día se lo comentaba a José María? Hablábamos, o incluso a José María en el tema evangélico.
Y es verdad que había a lo mejor esa burguesía media, más sensibilidad, esa burguesía libre pensadora, Taylor, toda esta gente que viene de Inglaterra, pero al final a nosotros nos tenían como un vivero de extracción de plomo y una mano de obra, no digo como el coltán ahora con los niños en África, salvando las diferencias. Y al fondo había... Sí. Yo quería preguntar una cosa. El movimiento social de aquella época, teniendo en cuenta los datos que nos han dado, de 75.000 personas habitando en Linares, cuando... Pululando. Distrito, Pero cuando tú y yo, por ejemplo, y la mayoría de los que estamos aquí, hemos conocido Linares solo con el casco antiguo, sin barrio, no sé, no le encuentro explicación. Sí, la tiene. Vamos. Hay un ensanche muy clarito y hay, lo comentaba el otro día, la atracción de Madrid, la choza, la atracción de Madrid de Clovería, que bonita, con un balcón invertido, y un poquito más abajo la fuente pesada estaba la choza, las corralas, la de la calle Serrallo era de antes de que mi amigo José Luis hiciera la zona de las Córdobas, 32 familias, las camas calientes, la pululación de los pabellones de sorteros, en las distintas empresas, todas las empresas tenían sus pabellones de sorteros, la gente que deambulaba. Es que no me quería ya meter en enfermedades como el paludismo, el saturismo, el tifus, la gente que pululaba alrededor de la mina. Esto fue, no sé si es comparativo o no comparativo porque estamos en Europa, esto fue un oeste, parecido a un oeste, no lo sé. Salvaje oeste. ¿Cómo se energizaban esas fundiciones? Porque los no modernos tienen gas, pero no sé cómo se calentaba. No, el combustible hasta la realización de la electricidad en el 20 con la compañía Magemor, en los escuderos y posteriormente en el arquillo, la estación de Baeza, el combustible tanto en la extracción y en el desagüe de agua como en la fundición, bueno, en principio era cerropeado, era la propia leña del entorno, ¿no? La encina, la coscoja, la retama, luego ya se va especializando y es el carbón que se utiliza. Pero eso tiene un consumo ingente de carbón con altas temperaturas. Ya, eso es decir, ¿y por qué las chimeneas tan altas? La chimenea era tan alta en un sentido posible para en época de bajas presiones alcanzar la cota de nivel y que el humo no se acumulase en lo bajo. La chimenea de extracción. Es que la gente la confunde. Hay la chimenea de fundición, la chimenea de fundición. Bueno, hubo un problema muy grande y eso Lorenzo lo sabe muy bien, cuando Ignacio Figueroa trata de poner la fundición de San Luis, donde estaba San Gonzalo, en una oposición muy fuerte, porque aunque el viento predominante en la zona de Linares es el viento ábrego en dirección sur-norte, sí, nordeste, el viento ábrego que más predomina, es que yo no me imagino en Linares cuando cambiara el viento y toda la fundición funcionando, ¿no? No me lo imagino. Entonces esa toxicidad, hay escritos por ahí que se expresa que en Linares siempre había un aroma dulzón. Si por la noche paseáis, bueno, por el día menos, porque funde más por la noche, por el Inespar, bueno, ahora se llama Lucuana. Nosotros con la bici, con los duendes, cuando venimos, ese sabor pastoso de fundición de aluminio todavía se siente.